Ok, entonces entramos a lo que es estructura de mercado. En este caso vamos a considerar cuatro: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. En los cuatro casos hay muchos compradores, muchos clientes, muchos demandantes. ¿Ok? La diferencia entre los cuatro va a estar relativa por el lado de los productores, el tipo de bien, barreras a la entrada, publicidad, los beneficios a largo plazo, poder de mercado y las condiciones de optimización de producción y contratación y la información. En competencia perfecta hay muchos pequeños similares productores. Todos producen un bien homogéneo, sin diferencias. ¿Ok? Básicamente ahí pueden calzar los mercados agrícolas, ¿no? Acá tenemos trigo, corn, también puede ser lo que es la leche. Aunque se asume que digamos, el comercio es directo, ¿no? Digamos, desde el campo al consumidor, ¿no? No asumimos que hay intermediarios, ¿no? Porque generalmente ustedes saben que en el caso de la leche en Puerto Rico, de los ganaderos va a dos empresas que producen la leche, ¿no? Generalmente se asume que va directo, ¿no? Eh, Puede haber mercado de tomates, mercado de naranjas, ¿no? Generalmente los bienes son homogéneos o no tienen muchas diferencias. Se asume básicamente sí, que no hay diferencias, cosa que en la realidad es muy difícil de encontrar, ¿no? Como repito, los que más se aproximan son los mercados agrícolas. De repente hay otro tipo de mercado, otros mercados que se pueden aproximar a competencia perfecta, ¿no? Generalmente son donde hay muchos productores, ¿no? Muchos productores que tienen una pequeña porción de mercado y no tienen poder de mercado, no tienen poder de mercado, no toman la decisión de fijar el precio de su producto, ¿ok? Cosa que sí se da en los otros tres. Tenemos el monopolio es uno, uno, un solo suplidor, un solo vendedor. Y obviamente aquí tipo de bien no se asume nada porque no hay porque es un solo productor, ¿no? No hay competidores. Oligopolio son dos pocos grandes. El bien puede ser homogéneo o no homogéneo, con diferencias. En el caso del monopolio, usted, como mencioné, pueden traer el servicio de agua, el servicio de luz. En el caso de la empresa, mejor dicho, del servicio postal de Estados Unidos, es un monopolio, ¿no? Sobre todo el correo regular, ¿no? Puede haber otros servicios como FedEx, ¿no? Otras empresas como DHL, pero el correo regular es un monopolio, ¿no? Básicamente estos tres los da el monopolio, lo determina quién, el gobierno, ¿no? Monopolios privados son difíciles de encontrar. Eh, Generalmente están prohibidos los monopolios privados, ¿no? Okay, entonces estamos en monopolio, oligopolio, como mencioné, dos pocos grandes que controlan todo el mercado. Todo el mercado. Puede ser el 90% del mercado, el 80%, el 95%, ¿no? Y puede producir bienes homogéneos o no homogéneos. Homogéneos puede ser el caso de la leche en Puerto Rico, ¿no? Puede ser esto, ¿no? Que son dos que ocupan todo el mercado, casi, ¿no? De repente usted va a Walmart, a Supermax o a Kmart y encuentran, no sé, pues leche de soya, ¿no? Pero estos controlan el mercado, básicamente una gran parte del mercado, ¿no? Hay leche de soya y leche de almonds, ¿no? De almendras. ¿Ok? Con diferencias puede ser ¿no? Mercado de producción de aviones, ¿no? Por ejemplo, tienen a Boeing, a Airbus, ¿no? Esta es americana, esta es europea. Y
Generalmente estos compiten directamente, ¿no? Este de Embraer, este brasileño, es, produce aviones más pequeños, ¿no? Estos tipos de aviones más pequeños. La automotriz, ¿no? Puesto Chevrolet y Ford, por esta GMC. Eh, de repente, esto en Estados Unidos en los años 50 era completamente un oligopolio de 3 empresas, ¿no? Quizás ahora se ha abierto un poco más, ¿no? Ahora, dado que Toyota tiene su factory en el mismo Maryland, ¿no? En el mismo Estados Unidos. Ok, entonces puede ser un monopolio, otro monopolio puede ser el oligopolio, puede ser el mercado cervecero, ¿no? Obviamente estas son las más grandes, controlan, este me parece que es en el mundo. También puede ser el mercado de refrescos, ¿no? Coca-Cola o Pepsi, que controla mayormente el mercado, ¿no? Eh, ellos, como mencioné, tienen el poder de fijar el precio, ¿no? El monopolio, obviamente, como es el único, tiene el poder de fijar el precio, el oligopolio también. Solamente que las decisiones son diferentes quizás en el mercado cervecero, ¿no? Porque básicamente producen por cantidad, ¿no? A mayor cantidad, ellos venden a menor precio, ¿no? Costos unitarios más bajos, porque se aprovechan lo que se llama economía de escala, economía de escala. También esto es economía de escala, aprovechan economía de escala, economía de escala, ¿no? Eh, y tienen el poder de fijar el precio, ¿no? Nuevamente, generalmente este tipo de industrias, ¿no? Esta también, monopolio, oligopolio, aprovechan lo que se llaman las economías de escala, ¿no? Producir en gran cantidad y tener costos unitarios bajos. Ahora, la racionalidad para fijar el precio puede ser distinta, ¿no? Digamos, está en capacidad de producir mucho, pero a veces la racionalidad de fijar el precio es distinta. Ellos quieren maximizar su ingreso. En el caso de estas empresas se regula, ¿no? Para que justamente produzcan más y un precio menor. Ahora, eso de regular el precio lo pueden ver ustedes en su cuenta de la luz y el agua, ¿no? Generalmente hay un costo fijo, ¿no? Así ustedes no consuman, tienen que pagar, tienen que pagar un costo fijo. ¿Ok? Eh, eh, tenemos también lo que es competencia monopolística, donde hay muchos pequeños productores, como en competencia perfecta. Sin embargo, el bien no es homogéneo, no existen diferencias. Eh, eh, por lo que debe haber publicidad, ¿no? Aquí hay publicidad, en oligopolio también publicidad, ¿no? Pero justamente eh, hay diferencias entre esta de acá. Siempre ustedes ven que hacen publicidades millonarias para Coca-Cola y Pepsi. Obviamente la publicidad también es importante aquí. En este caso también es importante la publicidad. Y en competencia monopolística puede ser un tipo de patio de comida, ¿no? Un food court. Los productos son sustitutos, aunque hay diferencias entre ellos. No son iguales, ¿no? No son iguales, no son homogéneos. Entonces, esa pequeña diferencia a este tipo de mercado le da lo que es el poder de mercado, ¿no? Tiene poder de mercado. Tiene poder para fijar el precio. Ahora, no es lo mismo que tener un monopolio o oligopolio, ¿no? Porque el consumidor puede tener preferencias, pero su decisión no es, en principio no es en base a precio, ¿no? Pero si suben el precio, obviamente que va a cambiar su decisión, ¿no? Puede irse al otro, ¿no? Si de repente eh, le gusta la comida china, pero tiene un precio muy alto, su segunda opción puede ser la comida italiana, en fin, ¿no? Entonces va decidiendo. Las estaciones de servicio en determinado pueblo también, o zona de la ciudad, puede ser competencia monopolística, ¿no? Básicamente la diferencia está en la distancia. Lo más probable es que ustedes estén vayan a la estación más cercana, a pesar de que quizás el precio sea un poco mayor a la estación más lejana, ¿no? Entonces
Entonces el poder de mercado le da la distancia a este tipo de estaciones de servicio, ¿no? Ok, entonces este no tiene poder de mercado, tiene. Publicidad aplica, acá no aplica. Este no, porque no hay diferencias en los productos y aquí sí hay diferencias, ¿no? Aplica y aplica. Lo que es barreras a la entrada es el impedimento o salida de empresas, ¿no? Acá no existe, es decir, que si las empresas tienen beneficios, van a entrar más empresas, ¿no? Generalmente cuando un mercado va creciendo, va entrando más empresas porque hay demanda, ¿no? Acá sí existe, el monopolio lo pone básicamente la, el gobierno determina que existe un monopolio, ¿no? Barreras a la entrada. Acá existen básicamente por lo que es economía de escala, ¿no? Hay otros tipos de barreras a la entrada que usted lo tiene en el texto del capítulo 12 me parece, pero lo principal es que hay economía de escala, ¿no? ¿No? Básicamente si ya casi tiene todo el mercado, el que entra va a entrar con una pequeña fracción del mercado nada más. ¿Ok? En el largo plazo los beneficios económicos son cero. Digamos, esto determina que ya no entren ni salgan empresas. Esto también cero, ¿no? Entonces, como no hay barreras a la entrada, esto en el largo plazo va a ser cero, ¿no? Porque hay entrada de empresas, entonces hay un límite eh, eh, para que ya no sigan entrando empresas, lo mismo que acá, ¿no? Acá no hay barreras a la entrada, por lo que existe este límite a largo plazo, los beneficios son cero. Y básicamente esto de acá es las condiciones de optimización, ¿no? Esto es la racionalidad que sigue cada uno. Competencia perfecta determina su producción de acuerdo al precio, igual el costo marginal de corto plazo. Este es el ingreso marginal en el caso del monopolio y en competencia monopolística también, ¿no? Y también está la decisión de contratación. Básicamente uno contrata tantos trabajadores eh, eh, de acuerdo a la productividad en dinero del trabajador, ¿no? ¿Okay? Básicamente son eh, la racionalidad que sigue el, el empresario, ¿no? De acuerdo a eso, porque el empresario, digamos, su racionalidad es tener los beneficios económicos máximos. Entonces, estas son las técnicas de optimización. ¿Okay? Básicamente es el mismo principio que ustedes usaron para el solver, ¿no? El solver era una optimización, ¿no? Eh, lograr lo máximo, ¿no? Obviamente hay ciertas restricciones. Información, la información aquí es perfecta, imperfecta, ¿no? Básicamente aquí el consumidor conoce todo, ¿no? Cómo se producen los productos, dónde se venden, tiene toda la información, cosa que acá no la tiene, ¿no? Básicamente la información de parte de los consumidores, ¿no? No tiene tanta información, lo que se llama información asimétrica. Generalmente cuando hay falta de información también eso determina un poder de mercado, ¿no? Por eso acá también existe publicidad, ¿no? Porque la información es imperfecta, ¿no? ¿Ok? También la información es imperfecta, la información es imperfecta. Puede haber información imperfecta también en el caso cuando ustedes venden un auto usado, el que compra el auto no sabe en qué condiciones tiene el auto, ¿no? O el que vende un seguro, ¿no? No sabe un seguro de salud, ¿no? No sabe qué tan sana esté la persona, ¿no? Realmente no hay información al respecto. ¿Ok? Entonces, importante que ustedes utilicen esto para analizar la realidad, ¿no? Como les mencioné, no, no necesariamente un mercado va a calzar exactamente, ¿no? Por eso yo les preguntaba ayer, ¿qué piensas de Caribbean Cinemas? Caribbean Cinemas entra como un monopolio. En principio podría decir que sí, ¿no? Pero ¿qué tanto no tiene tanto poder de mercado? ¿No? Poder de mercado. ¿Existen barreras a la entrada? Mm, quizás el que entre necesita construir las facilidades, ¿no?
Eso podría ser una barrera a la entrada, porque sería una gran inversión. Eh, una cuestión importante del monopolio es que el monopolio debería tener, generalmente se regula, ¿no? El precio del ticket de entrada acá no se regula, ¿no? ¿No? Entonces van analizando de esa manera la realidad, ¿no? Tomando como referencia esto de acá. Otra cosa que podría considerarse no un monopolio es porque esto tiene sustitutos, ¿no? Generalmente el monopolio no tiene sustitutos porque es un solo producto. El agua no tiene sustitutos. El servicio eléctrico quizás en el tiempo ha ido subiendo, ¿no? Puede haber energía solar, energía eólica, ¿no? Ahí podría haber un sustituto. Pero generalmente en monopolio no hay sustitutos. ¿Ok? Entonces, este tiene sustitutos si lo vemos por el lado de entretenimiento, ¿no? De repente si consideramos ir al cine, ir al teatro, ir a una pelea de box o un partido de pelota, ¿no? Entonces son sustitutos de entretenimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, es un monopolio estrictamente en este sentido, ¿no? Se puede analizar, ¿no? En el caso oligopolio, tienen ustedes el caso podría ser un oligopolio el mall del Plaza de las Américas con el nuevo que entró, que está cerca del aeropuerto, ¿no? Entonces, ahí había barreras a la entrada, pero más por cuestiones legales del Plaza de las Américas, ¿no? ¿No? Entonces, barreras a la entrada, ¿no? Entonces, estos son herramientas, conceptos, términos que nos ayudan a entender un poco cómo se analizan los mercados, ¿no? Ok, entonces esto voy a postear. Entonces, si tienen preguntas, me avisan.